¿Alguna vez te has preguntado cómo saber si posees el don del discernimiento espiritual? La Biblia nos recuerda en 1 Corintios 12:10 que el Espíritu Santo reparte diversos dones, incluyendo la capacidad de discernir entre los espíritus. Este don, aunque a menudo sutil, tiene un poder transformador, permitiéndonos identificar la verdad en un mundo lleno de confusión. Hoy exploraremos 4 señales claras que revelan si has sido bendecido con esta habilidad especial. ¿Estás listo para descubrir cómo este don puede ayudarte a vivir en mayor sintonía con la voluntad de Dios? Esta sensibilidad no es mera casualidad ni una habilidad cualquiera. Es una manifestación del Espíritu Santo que trabaja en aquellos que han sido escogidos para un propósito especial. En 1 Corintios 12:10 se menciona claramente el discernimiento espiritual como uno de los dones que el Espíritu reparte según su voluntad. Este don, muchas veces incomprendido, tiene el poder de revelarte lo invisible, mostrándote lo que es verdadero en medio de la confusión. El discernimiento espiritual es un reflejo profundo de nuestra conexión con Dios, una herramienta que nos permite distinguir entre lo divino y lo mundano, entre lo santo y lo profano. A menudo no somos conscientes de la magnitud de este regalo hasta que las circunstancias nos llevan a depender completamente de la guía divina. Cuando observamos las Escrituras, vemos ejemplos de cómo Dios utiliza este don para capacitar a su pueblo en momentos cruciales. Piensa en Salomón, quien no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para discernir entre el bien y el mal. En 1 Reyes 3:9, Salomón clama: concede a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Este pasaje no solo muestra la importancia del discernimiento, sino que también revela que es un regalo que se busca y se cultiva en una relación íntima con Dios. Pero, ¿cómo saber si este don está obrando en ti? El discernimiento espiritual no siempre llega como una voz audible o una señal dramática. Muchas veces se manifiesta en un sentimiento persistente, una convicción interna que te lleva a actuar con confianza, incluso cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario. Recuerdo una historia de una mujer que se encontraba frente a una decisión crucial. Debía elegir entre 2 caminos aparentemente iguales. Aunque ambos ofrecían ventajas, ella sentía una incomodidad inexplicable respecto a uno de ellos. En oración, buscó la guía de Dios y experimentó una paz abrumadora al considerar la otra opción. Meses después se dio cuenta de que la decisión tomada la había protegido de una situación que habría sido desastrosa. Este es el tipo de sensibilidad que solo el Espíritu Santo puede proporcionar, una conexión directa con el corazón de Dios que trasciende nuestra comprensión humana. En el libro de Daniel encontramos otro ejemplo poderoso de discernimiento espiritual. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño inquietante, ninguno de sus sabios, magos o adivinos pudo interpretarlo. Pero Daniel, fortalecido por su relación con Dios, no solo interpretó el sueño, sino que también discernió su significado profundo. En Daniel 2:20-22, Daniel alaba a Dios diciendo: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Este pasaje subraya cómo el discernimiento espiritual no se trata solo de una habilidad personal, sino de una dependencia total en la sabiduría de Dios. Este don, sin embargo, no siempre es fácil de aceptar o entender. Muchas veces, aquellos que lo poseen sienten que son diferentes, que perciben cosas que otros ignoran o pasan por alto. Quizás te has encontrado en situaciones donde has advertido a otros sobre un peligro inminente, solo para ser ignorado. O tal vez has sentido una carga inexplicable en tu espíritu al entrar en ciertos lugares o al interactuar con ciertas personas. Esto no es una casualidad. Es el Espíritu Santo mostrándote algo que no puedes ver con tus ojos naturales. Como en la historia de Elías,
quien discernió la voz de Dios no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Primero Reyes 19, 11, 13. Este relato nos recuerda que el discernimiento a menudo requiere una sensibilidad especial, una disposición para escuchar incluso en los momentos más silenciosos. El discernimiento espiritual también nos conecta con la misión más amplia de Dios en el mundo. No es solo un regalo para nuestro beneficio personal, sino una herramienta para edificar a la comunidad de fe. En Hechos 5 encontramos la historia de Ananías y Zafira, quienes intentaron engañar a la iglesia acerca de una ofrenda. Pedro, mediante el discernimiento dado por el Espíritu, confrontó su mentira, revelando no solo la verdad, sino también la gravedad de mentir al Espíritu Santo. Este evento muestra cómo el discernimiento puede proteger a la comunidad y preservar su santidad. Es importante entender que este don no es algo que podamos controlar o manipular. No se trata de nuestras emociones ni de nuestra lógica, sino de una guía sobrenatural que viene de Dios. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Este llamado a probar los espíritus destaca que el discernimiento no es solo pasivo, sino activo. Requiere una relación constante con Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y la comunión con el Espíritu Santo. A lo largo de la historia, muchos han sido guiados por este don de maneras que cambiaron sus vidas y las de quienes los rodeaban. Piensa en la madre de Moisés, quien discernió que su hijo tenía un propósito especial y lo escondió durante 3 meses, desafiando un decreto real. Su discernimiento no solo salvó a Moisés, sino que también permitió que Dios cumpliera su plan para liberar a Israel. Este ejemplo muestra cómo el discernimiento puede requerir valentía y fe, especialmente cuando las circunstancias parecen estar en contra. El discernimiento espiritual también puede manifestarse en momentos de conflicto. Cuando Salomón enfrentó la famosa disputa entre 2 mujeres que afirmaban ser la madre de un mismo niño, su decisión reveló un discernimiento profundo. En 1 Reyes 3, 25, 28, vemos cómo Salomón usó la sabiduría dada por Dios para resolver el conflicto, exponiendo la verdad de manera que todos reconocieron que la mano de Dios estaba sobre él. Este relato subraya cómo el discernimiento no solo revela la verdad, sino que también trae justicia y resolución en medio de situaciones complejas. Este don es una invitación constante a confiar en Dios. No siempre entenderás por qué sientes lo que sientes o por qué percibes ciertas cosas, pero el discernimiento requiere fe para actuar según lo que Dios te revela. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo encapsula la esencia del discernimiento espiritual, una confianza inquebrantable en la guía de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. A medida que profundizamos en este tema, recuerda que el discernimiento espiritual es un regalo invaluable. No es un signo de superioridad, sino una muestra de la gracia de Dios obrando en tu vida. Es una herramienta para navegar los desafíos y las complejidades del mundo, guiándote siempre hacia la verdad, la justicia y el propósito divino. Si has sentido esa sensibilidad especial, no la ignores. Cultívala, ora por ella y busca usarla para la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Este don no solo transformará tu vida, sino también la de aquellos que te rodean, mostrando que incluso en un mundo caótico, la voz de Dios sigue siendo clara y poderosa. La paz es un anhelo profundo del corazón humano, una sensación que trasciende el entendimiento y que en muchas ocasiones aparece como una señal inequívoca de la dirección divina.
En el contexto del discernimiento espiritual, la paz de Dios actúa como un faro en medio de la incertidumbre, confirmando que las decisiones tomadas o los caminos elegidos están alineados con su voluntad. Filipenses 4:7 nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo describe una emoción, sino una certeza interior que solo puede provenir del Espíritu Santo. Esta paz, que no depende de las circunstancias externas, es una manifestación del discernimiento espiritual, una señal que guía y da confianza incluso en los momentos más inciertos. A través de las Escrituras encontramos múltiples relatos que muestran cómo Dios utiliza esta paz para dirigir a su pueblo. Cuando Gedeón fue llamado para liderar a Israel contra los madianitas, él buscó una señal clara de que Dios estaba con él. En Jueces 6:23-24, después de una revelación divina, el Señor le dice: la paz sea contigo, no tengas miedo, no vas a morir. Fue entonces cuando Gedeón construyó un altar y lo llamó El Señor es Paz, reconociendo que esta confirmación interior no era fruto de sus emociones, sino de la presencia activa de Dios en su vida. El discernimiento espiritual, cuando se manifiesta a través de la paz, no elimina los desafíos ni garantiza que el camino será fácil, pero da la seguridad de que Dios está en control. Esto se ve claramente en la vida de Jesús, quien en medio de una tormenta dormía tranquilo mientras sus discípulos se desesperaban. Marcos 4:38-39. Su paz no era producto de la ausencia de problemas, sino de su completa confianza en el plan del Padre. Este episodio subraya que la paz divina no es una respuesta a la lógica humana, sino una evidencia de la conexión con Dios. Cuando enfrentamos decisiones o situaciones que parecen abrumadoras, es fácil ser guiados por el temor o la duda. Sin embargo, el discernimiento espiritual nos permite reconocer que la paz de Dios es un indicador de su aprobación. Esta paz no solo calma nuestros corazones, sino que también nos capacita para actuar con valentía y determinación. Josué, al ser llamado para liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, fue instruido con palabras que encapsulan esta verdad: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Estas palabras no solo lo fortalecieron, sino que le dieron la confianza necesaria para enfrentar lo desconocido con la certeza de que la paz de Dios lo acompañaba. El discernimiento que se expresa a través de la paz también nos ayuda a reconocer cuando algo no está en armonía con la voluntad de Dios. La ausencia de paz, una inquietud persistente en el espíritu, puede ser una advertencia del Espíritu Santo. En Hechos 16:6-7, el apóstol Pablo y sus compañeros intentaron predicar en ciertas regiones, pero el Espíritu les impidió hacerlo. Aunque las Escrituras no detallan cómo fue esta dirección, es evidente que una falta de paz interior los llevó a cambiar su rumbo. Este pasaje resalta que el discernimiento espiritual no solo nos guía hacia lo correcto, sino que también nos protege de tomar caminos equivocados. La paz divina no debe confundirse con la comodidad o la ausencia de conflicto externo. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la fe experimentaron esta paz en medio de pruebas intensas. Pablo, encarcelado y enfrentando persecuciones constantes, escribió a los filipenses acerca de la alegría y la paz que sobrepasan todo entendimiento. Su discernimiento espiritual le permitió ver más allá de las circunstancias y comprender que su sufrimiento tenía un propósito en el plan de Dios. Este tipo de paz es un testimonio del poder transformador del discernimiento espiritual y de cómo este don nos conecta con la perspectiva divina. El discernimiento espiritual también nos enseña a esperar en Dios, confiando en que su paz confirmará el momento y la acción correctos. Cuando David fue ungido como rey, no asumió inmediatamente el trono. A pesar de las oportunidades para tomar el poder por la fuerza, como cuando tuvo la vida de Saúl en sus manos, David esperó pacientemente el tiempo de Dios,
guiado por una paz interior que le aseguraba que debía actuar conforme a la voluntad divina y no a la suya propia. 1 Samuel 24:4-7. Este ejemplo nos recuerda que el discernimiento espiritual no se trata solo de tomar decisiones rápidas, sino de permanecer firmes en la paz de Dios mientras esperamos su dirección. A lo largo de la Biblia, la paz se presenta no solo como una señal de la presencia de Dios, sino también como un resultado de vivir en armonía con su voluntad. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo enfatiza que la paz divina es tanto una evidencia como un fruto de nuestra confianza en Dios. El discernimiento espiritual, al alinearnos con esta paz, nos invita a depender completamente de Él, reconociendo que su guía es siempre perfecta. La manifestación de la paz como señal del discernimiento también se refleja en cómo Jesús instruyó a sus discípulos antes de enviarlos a predicar. En Lucas 10:5-6 les dijo: en cualquier casa donde entren, digan primero, paz sea a esta casa, y si hay allí alguien digno de paz, su paz reposará sobre él, si no, volverá a ustedes. Esta instrucción muestra cómo la paz no solo es un indicador personal, sino también una herramienta para discernir las condiciones espirituales de un lugar o de las personas con las que interactuamos. El discernimiento espiritual expresado a través de la paz nos llama a mantenernos anclados en la palabra de Dios, donde encontramos su dirección y promesas. El Salmo 119:165 declara: mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Este pasaje subraya que la paz que proviene de Dios no es algo pasivo, sino una fuerza activa que nos mantiene firmes en la fe, incluso frente a los desafíos más difíciles. Esta paz también transforma nuestras relaciones, permitiéndonos actuar con sabiduría y amor en lugar de reacciones impulsivas o emocionales. En Romanos 12:18 se nos instruye: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esta exhortación nos recuerda que el discernimiento espiritual no solo guía nuestras decisiones personales, sino que también nos capacita para ser instrumentos de paz en nuestras comunidades, reflejando el carácter de Dios en todas nuestras interacciones. El discernimiento espiritual no es un don que opere de manera aislada. Está profundamente conectado con nuestra relación con Dios y con nuestra disposición a escuchar su voz en medio del ruido de la vida cotidiana. En Hebreos 12:14 se nos exhorta: esfuércense por vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo destaca que la paz no solo es una señal de discernimiento, sino también una evidencia de nuestra comunión con Dios y de nuestra intención de vivir conforme a su propósito. Al meditar en cómo la paz de Dios se entrelaza con el discernimiento espiritual, somos desafiados a buscar esta paz en cada aspecto de nuestra vida, permitiendo que sea el barómetro de nuestras decisiones y la prueba de nuestra alineación con su voluntad. A través de esta paz, aprendemos a confiar en que su Espíritu nos guía, incluso cuando no comprendemos completamente su plan. Y en esta confianza encontramos la seguridad de que estamos caminando en el propósito para el cual fuimos creados. El discernimiento espiritual encuentra su fundamento más firme en la palabra de Dios. Las Escrituras son el filtro divino que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo corrupto y lo santo de lo profano. A través de sus páginas, Dios revela su carácter, sus planes y su voluntad, proporcionándonos la guía necesaria para navegar un mundo lleno de confusión. En Salmo 119:105 se nos recuerda: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este pasaje encapsula la esencia de cómo la palabra de Dios ilumina nuestro camino, dirigiéndonos siempre hacia la verdad. El discernimiento espiritual no opera de manera separada de las Escrituras, sino que se arraiga en ellas.
La Biblia no solo contiene la verdad, sino que también actúa como un escudo contra el engaño. En un mundo donde las mentiras a menudo se disfrazan de verdades parciales, el discernimiento nos permite evaluar cada idea, pensamiento y sentimiento a la luz de la palabra. Cuando el apóstol Pablo exhortó a los tesalonicenses a examinarlo todo y retener lo bueno, Primero Tesalonicenses 5:21, estaba enseñando la importancia de probar todo frente al estándar de las Escrituras. Este principio no es opcional para quienes buscan caminar en obediencia a Dios. Es esencial para vivir una vida guiada por su Espíritu. Desde los tiempos antiguos, Dios ha mostrado cómo su palabra es el punto de referencia para el discernimiento. Cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, esta no solo era un conjunto de reglas, sino un reflejo de la santidad y justicia de Dios. Era un mapa que guiaba al pueblo de Israel, enseñándoles a diferenciar entre lo puro y lo impuro, entre lo aceptable y lo inaceptable. Este mismo principio se aplica hoy, ya que las Escrituras continúan siendo el estándar eterno que nos dirige en nuestras decisiones y en nuestro caminar diario. El discernimiento espiritual no solo identifica lo que está en línea con la palabra de Dios, sino que también expone lo que no lo está. En Hebreos 4:12 se describe la palabra como viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo revela el poder transformador de las Escrituras, que no solo iluminan el camino, sino que también confrontan nuestros motivos y deseos más profundos. En el ministerio de Jesús, vemos cómo Él utilizó la palabra para discernir y responder a las tentaciones. Cuando el diablo intentó desviarlo en el desierto, Jesús respondió en cada ocasión con escrito está. Mateo 4:4, 7:10. Su ejemplo demuestra que el discernimiento espiritual no se basa en nuestras emociones o instintos, sino en el conocimiento y aplicación de la palabra. Al hacerlo, Jesús no solo venció las tentaciones, sino que también mostró que la Escritura es una herramienta poderosa para resistir el engaño y permanecer firmes en la verdad. El discernimiento espiritual nos lleva a profundizar en las Escrituras, no como un ejercicio intelectual, sino como una búsqueda sincera de la voluntad de Dios. En 2 Timoteo 3:16-17 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje destaca que las Escrituras son el medio por el cual Dios equipa a su pueblo, proporcionándoles todo lo necesario para discernir y actuar conforme a su propósito. El discernimiento espiritual también nos protege de las distorsiones de la verdad. En Gálatas 1:8 Pablo advierte: pero aun si nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Este llamado a permanecer firmes en la verdad del evangelio resalta la importancia de medir todo lo que escuchamos o creemos frente a la palabra de Dios. El discernimiento no solo identifica lo que es correcto, sino que también nos alerta sobre las doctrinas falsas y los mensajes que se desvían de la enseñanza bíblica. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de cómo el discernimiento espiritual, anclado en la palabra, dirige a los creyentes hacia la voluntad de Dios. Los bereanos, mencionados en Hechos 17:11, son un modelo de esta práctica. Al escuchar la predicación de Pablo, no aceptaron ciegamente lo que él decía, sino que examinaban cada día las Escrituras para ver si lo que les decía era verdad. Este enfoque no solo mostró su deseo de buscar la verdad, sino también su compromiso con la fidelidad a la palabra. La palabra de Dios no solo es un filtro, sino también una fuente de sabiduría que nos capacita para discernir correctamente. En Proverbios 2:6 se declara: porque el Señor da la sabiduría,
conocimiento y ciencia brotan de su boca. Este versículo subraya que el discernimiento espiritual no es el resultado de nuestras habilidades humanas, sino un regalo divino que fluye de nuestra relación con Dios y de nuestra dedicación a su palabra. El discernimiento también nos ayuda a aplicar las Escrituras en contextos prácticos, permitiéndonos tomar decisiones sabias y alineadas con el corazón de Dios. En el Salmo 1 se describe al hombre que medita en la ley de Dios como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Este pasaje nos muestra que el discernimiento no es solo teórico, sino profundamente práctico, impactando cada área de nuestra vida y llevando a decisiones que glorifican a Dios. En un mundo donde las voces compiten constantemente por nuestra atención, el discernimiento espiritual nos llama a enfocarnos en la voz de Dios, tal como está revelada en las Escrituras. En Juan 10:27 Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo resalta que el discernimiento es, en última instancia, un resultado de nuestra relación con Cristo, quien nos guía y nos capacita para reconocer su verdad en medio de la confusión. El discernimiento espiritual también nos reta a vivir conforme a la palabra, reflejando en nuestras acciones la verdad que proclamamos creer. Santiago 1:22 nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado a la acción nos recuerda que el discernimiento no es solo conocimiento, sino obediencia a la verdad revelada por Dios. En cada aspecto de nuestra vida, el discernimiento espiritual nos invita a depender completamente de la palabra de Dios, permitiendo que sea la brújula que dirige nuestros pasos y la luz que ilumina nuestro camino. Este don, cuando se cultiva a través de las Escrituras, nos equipa para enfrentar los desafíos, resistir el engaño y vivir una vida que honra a Dios en todo momento. El discernimiento espiritual no solo revela la verdad, también expone lo oculto. Este don es una herramienta que permite identificar intenciones, descubrir engaños y reconocer aquello que, aunque parezca inofensivo, puede desviar el corazón del propósito divino. En un mundo donde las apariencias engañan y las palabras a menudo disfrazan motivos ocultos, el discernimiento actúa como una luz que atraviesa las sombras, revelando la esencia de las cosas. En 1 Samuel 16:7, el Señor declara: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Este principio guía la acción del discernimiento espiritual, que no se queda en lo superficial, sino que desentraña lo que está profundamente escondido. Las Escrituras nos muestran que el enemigo se presenta como un ángel de luz, utilizando artimañas para confundir y desviar a los hijos de Dios. En 2 Corintios 11, 14, 15, Pablo advierte: el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Por tanto, no es extraño que sus ministros también se disfracen como ministros de justicia. Este pasaje nos recuerda que no todo lo que parece santo o correcto procede de Dios, y que el discernimiento espiritual es esencial para reconocer las intenciones reales detrás de las acciones o las palabras. Cuando Jesús caminó entre los hombres, su discernimiento reveló continuamente las intenciones ocultas de quienes lo rodeaban. En una ocasión, los fariseos intentaron tenderle una trampa, preguntándole si era lícito pagar impuestos al César. Jesús, percibiendo su hipocresía, respondió: ¿por qué me ponen a prueba? Muéstrenme la moneda del impuesto. Mateo 22, 18, 19. Este ejemplo ilustra cómo el discernimiento no solo descubre las intenciones verdaderas, sino que también desarma los planes de quienes buscan el mal. El discernimiento espiritual no está limitado a las palabras o acciones visibles. También penetra en las estructuras y sistemas que parecen justos, pero que están fundamentados en el engaño. En Apocalipsis 13 se describe a la bestia como alguien que opera con poder y señales para engañar a los habitantes de la tierra. Este texto advierte que el discernimiento no es una opción, sino una necesidad para el pueblo de Dios.
especialmente en tiempos donde lo falso se mezcla con lo verdadero. El don del discernimiento también protege a la comunidad de fe de influencias que pueden parecer beneficiosas, pero que en realidad buscan desestabilizar y dividir. En el libro de Hechos encontramos la historia de una esclava que seguía a Pablo y a sus compañeros proclamando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Hechos 16:17. Aunque sus palabras eran ciertas, su espíritu no era de Dios. Pablo, discerniendo la influencia demoníaca detrás de sus acciones, reprendió al espíritu, liberándola de su opresión. Este relato muestra que incluso aquello que parece alineado con la verdad puede ser utilizado con intenciones contrarias al plan de Dios. El discernimiento espiritual no solo identifica el engaño, sino que también guía a los creyentes hacia decisiones sabias que glorifiquen a Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino reconocerlo en todos nuestros caminos. Esta dependencia total en Dios activa el discernimiento, permitiendo que Él enderece nuestros pasos. Además, el discernimiento no solo opera en los momentos de conflicto o tentación, también nos capacita para reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. En Génesis 28:16, Jacob despierta de un sueño y exclama: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Este reconocimiento no habría sido posible sin una sensibilidad espiritual que le permitió discernir lo sagrado en medio de lo común. La palabra también enseña que el discernimiento espiritual no es una habilidad que se posea de forma natural, sino un don que debe ser cultivado y ejercitado. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los maduros, quienes por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto implica que, aunque el discernimiento es un regalo de Dios, requiere un esfuerzo consciente para crecer en este don, alineándonos continuamente con su voluntad y su palabra. El discernimiento espiritual también se convierte en un escudo que protege la integridad del pueblo de Dios. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y poderes de este mundo oscuro. Este versículo subraya la importancia de estar espiritualmente alerta y preparados, reconociendo que las batallas que enfrentamos no siempre son visibles, sino que se libran en el ámbito espiritual. La Biblia está llena de ejemplos donde el discernimiento espiritual fue crucial para el avance del propósito de Dios. En 1 Reyes 3, Salomón pidió un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, y esta capacidad le permitió gobernar con justicia y sabiduría. En un juicio donde dos mujeres disputaban la maternidad de un niño, Salomón usó su discernimiento para revelar la verdad, exponiendo las intenciones reales de las mujeres involucradas. Este ejemplo no solo resalta el valor del discernimiento, sino también cómo este don puede traer justicia y restauración en medio de conflictos complejos. El discernimiento espiritual no se limita a identificar lo que está mal, sino que también nos equipa para responder correctamente. En lugar de reaccionar impulsivamente, el discernimiento nos permite actuar con sabiduría y en el momento adecuado. En Eclesiastés 3:1 se nos enseña que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este principio, aplicado al discernimiento, nos recuerda que cada decisión, palabra y acción debe ser guiada por el tiempo y la voluntad de Dios. El discernimiento también nos llama a depender completamente del Espíritu Santo, quien es la fuente de este don. En Juan 16:13 Jesús promete que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Y este compromiso divino asegura que no estamos solos en nuestra búsqueda de claridad y sabiduría. A través del discernimiento, el Espíritu nos capacita para navegar las complejidades de la vida con confianza, sabiendo que Él siempre dirige nuestros pasos hacia lo que glorifica a Dios. Este don
cuando se ejerce con humildad y dependencia de Dios, no solo nos protege de los peligros, sino que también nos capacita para ser instrumentos de edificación y restauración en el reino de Dios. El discernimiento espiritual no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que nos lleva a vivir en comunión con el corazón y la voluntad de Dios, reflejando su carácter y avanzando su propósito en el mundo. El discernimiento espiritual no solo se limita a identificar lo correcto y lo incorrecto, también se manifiesta en la capacidad de tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Esta dirección no es producto de la casualidad ni de la intuición humana, sino de una guía sobrenatural que lleva al creyente a actuar conforme al propósito divino. En Proverbios 16:9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo ilustra la dinámica entre la planificación humana y la intervención divina, donde el discernimiento actúa como el puente que permite a la voluntad de Dios prevalecer. Cuando una persona camina en discernimiento espiritual, su perspectiva cambia radicalmente. En lugar de basarse únicamente en lo visible o lo inmediato, busca la dirección divina en cada decisión, confiando en que Dios revela lo que es mejor. Esto no implica una revelación completa de cada detalle del futuro, sino una confianza en que cada paso está siendo dirigido hacia el cumplimiento del propósito divino. En Salmos 37:23 se afirma: el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Esta afirmación no solo da seguridad, sino también muestra que el discernimiento está íntimamente ligado a una vida que busca agradar a Dios en todo momento. El discernimiento espiritual no es un impulso momentáneo, sino una práctica constante de rendición a la guía de Dios. A menudo, esto requiere paciencia y una disposición para esperar en su tiempo perfecto. En Isaías 40:31 se promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este tiempo de espera no es pasivo. Es un proceso activo de confiar, buscar y actuar bajo la dirección divina, asegurando que cada decisión sea conforme al plan de Dios. La Escritura está llena de ejemplos donde el discernimiento permitió a los siervos de Dios tomar decisiones que transformaron sus vidas y las de aquellos que los rodeaban. En el libro de Esther, Mardoqueo demostró un discernimiento profundo al advertir a la reina Esther sobre el peligro que enfrentaba su pueblo. Aunque el decreto del rey parecía inalterable, el discernimiento de Mardoqueo lo llevó a actuar con sabiduría y fe, instando a Esther a tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. Esther, a su vez, buscó la dirección divina a través del ayuno y la oración antes de presentarse ante el rey, mostrando cómo el discernimiento opera en los momentos más cruciales. Este don también nos capacita para evaluar las opciones que se presentan, descartando aquellas que parecen buenas pero no son las mejores. En 1 Corintios 10:23 Pablo escribe: todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Este principio subraya que el discernimiento espiritual no se limita a distinguir entre el bien y el mal, sino que también nos lleva a elegir lo que es más beneficioso para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El discernimiento no siempre lleva al camino más fácil o lógico, pero sí al que está alineado con la voluntad divina. En Mateo 7:13-14, Jesús habla del camino angosto que lleva a la vida, señalando que no muchos lo encuentran. Este camino, aunque desafiante, es el que el discernimiento espiritual nos ayuda a identificar y seguir, incluso cuando parece contrario a nuestras expectativas o deseos. La toma de decisiones alineada con Dios también requiere un corazón dispuesto a obedecer, incluso cuando la dirección parece incierta o difícil. En Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham:
Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Abraham no recibió un mapa completo ni una explicación detallada, pero su disposición a seguir la guía divina lo llevó a convertirse en el padre de una gran nación. Este acto de obediencia ilustra cómo el discernimiento espiritual nos llama a confiar plenamente en Dios, actuando con fe en su palabra. El discernimiento también nos protege de actuar apresuradamente o según nuestras emociones. En Jeremías 17:9 se nos advierte que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Este versículo resalta la importancia de buscar la dirección de Dios en lugar de depender de nuestras propias percepciones. A través del discernimiento aprendemos a distinguir entre lo que es simplemente un deseo personal y lo que es verdaderamente la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual, al estar conectado con la guía divina, nos lleva a actuar con valentía cuando es necesario y a esperar con paciencia cuando la situación lo requiere. En Eclesiastés 3:1 se declara: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Esta sabiduría nos recuerda que el discernimiento no solo se trata de saber qué hacer, sino también de entender cuándo hacerlo. El don del discernimiento no opera en el aislamiento. Está profundamente relacionado con nuestra comunión con Dios, que se fortalece a través de la oración, la meditación en su palabra y la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús promete que el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. Esta guía no es limitada ni confusa, es clara y confiable, capacitando al creyente para tomar decisiones que reflejen el carácter y la voluntad de Dios. El discernimiento espiritual transforma la manera en que enfrentamos los desafíos y las oportunidades. No se trata de buscar soluciones rápidas, sino de caminar en obediencia y fe, confiando en que Dios dirige cada paso hacia su propósito perfecto. A través de este don, aprendemos a rendir nuestras vidas completamente a Él, permitiendo que su sabiduría gobierne nuestras decisiones y acciones, para que todo lo que hagamos sea para su gloria. El discernimiento espiritual no surge de la nada. Es un don que requiere ser cultivado mediante la oración y una relación íntima con Dios. La conexión diaria con el Padre Celestial no solo fortalece este don, sino que lo refina, ayudándonos a percibir su voluntad con mayor claridad. En Jeremías 29:13, Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo no solo invita, sino que asegura que aquellos que se dedican a buscar a Dios encontrarán en Él la guía necesaria para caminar en discernimiento. La oración es el canal directo por el cual sintonizamos nuestro corazón con el de Dios. A través de ella, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también aprendemos a escuchar. El discernimiento espiritual no se trata únicamente de hablar, sino de afinar nuestra capacidad para percibir la voz de Dios en medio de las distracciones. Jesús mismo dedicaba largas horas a la oración, buscando la comunión con el Padre antes de tomar decisiones importantes. En Marcos 1:35 se describe cómo, muy de madrugada, Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Este acto constante de conexión con Dios no solo fortalecía su misión, sino que también establecía el modelo perfecto para quienes desean caminar en la voluntad divina. El discernimiento espiritual encuentra su fundamento en la disposición de someter nuestras vidas completamente a Dios. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos mediante la renovación de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso no es instantáneo, sino una transformación continua que ocurre cuando buscamos intencionalmente su presencia y su propósito. La intimidad con Dios no solo nos revela su voluntad, sino que también nos protege de los errores que surgen de la impulsividad o del deseo humano. En el libro de Josué, antes de la conquista de Jericó,
Dios instruyó a Josué sobre el plan específico para tomar la ciudad. Josué obedeció cada detalle, mostrando que el discernimiento espiritual no solo escucha, sino que también actúa conforme a lo que Dios revela. Este nivel de obediencia solo es posible cuando el corazón está profundamente conectado con el Creador. La palabra de Dios refuerza continuamente la importancia de buscar su rostro como parte esencial del discernimiento. En Salmos 27:8 se expresa: mi corazón dice de ti, busca su rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. Esta búsqueda constante no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos alinea con su propósito, dándonos claridad en los momentos de incertidumbre. La oración y la intimidad con Dios no solo fortalecen el discernimiento, sino que también transforman nuestro carácter. En 2 Corintios 3:18 se describe cómo, al contemplar la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con más y más gloria. Este proceso de transformación no solo nos equipa para discernir, sino que también nos prepara para actuar como instrumentos de su voluntad en el mundo. El discernimiento espiritual también requiere humildad, reconociendo que sin la guía del Espíritu Santo, nuestras decisiones estarían basadas únicamente en nuestras limitadas perspectivas. En Santiago 1:5 se nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Este reconocimiento de nuestra dependencia es el primer paso para cultivar un discernimiento más profundo, sabiendo que Dios es la fuente de toda claridad y dirección. Cuando vivimos en oración constante y buscamos la intimidad con Dios, comenzamos a experimentar una sensibilidad mayor hacia su voz y su guía. En Isaías 30:21 se promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta guía clara no es el resultado de la casualidad, sino de una vida dedicada a escuchar a Dios en todos los aspectos. El discernimiento espiritual también nos lleva a depender de la comunidad de fe para afianzar nuestra conexión con Dios. En Proverbios 27:17 se afirma que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Esta interacción con otros creyentes no solo nos edifica, sino que también nos ayuda a discernir colectivamente la voluntad de Dios en situaciones complejas. La búsqueda intencional de la voluntad de Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y la comunión con otros creyentes produce frutos visibles en nuestras vidas. En Gálatas 5:22-23 se describe cómo el fruto del Espíritu incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estos frutos no solo reflejan el carácter de Dios, sino que también actúan como evidencia de que estamos caminando en discernimiento y alineados con su propósito. El discernimiento espiritual, aunque es un don, requiere ser nutrido y practicado. Cada vez que buscamos a Dios con sinceridad, nos acercamos más a su corazón y aprendemos a reconocer su dirección con mayor claridad. Este caminar no solo nos beneficia personalmente, sino que también nos equipa para ser una luz en medio de un mundo lleno de incertidumbre, guiando a otros hacia la verdad y la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Este don no es el resultado de esfuerzos humanos, sino el fruto de una vida entregada completamente a la voluntad divina, un reflejo de la comunión constante con el Creador que transforma cada aspecto de nuestra existencia. El discernimiento espiritual no es solo un don que nos permite navegar los desafíos de la vida, es también una evidencia del cuidado constante de Dios por su pueblo. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo este don no solo guía a los creyentes, sino que los protege, los capacita y los llama a vivir en completa sintonía con la voluntad divina. En Proverbios 2:6-7 se declara: porque el Señor da la sabiduría,
conocimiento y ciencia brotan de su boca. Él reserva la habilidad para los rectos, es escudo para los que caminan en integridad. Este versículo subraya que el discernimiento es parte del equipamiento divino que recibimos para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. El discernimiento espiritual no solo nos ayuda a evitar el error, sino que también abre nuestros ojos para reconocer las oportunidades que Dios coloca en nuestro camino. Estas no siempre son evidentes ni vienen envueltas en la comodidad, pero el discernimiento nos capacita para ver más allá de las apariencias y entender el plan mayor de Dios. En el libro de Éxodo, cuando Moisés enfrentó la tarea de liberar a Israel, la lógica humana habría sugerido que él no estaba calificado. Sin embargo, su discernimiento lo llevó a confiar en el llamado de Dios, permitiéndole ser un instrumento para realizar un milagro que cambió la historia. De manera similar, el discernimiento nos llama a confiar en los caminos de Dios, incluso cuando estos desafían nuestras expectativas o comprensiones limitadas. En Isaías 55, 8, 9, el Señor proclama: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, afirma el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este recordatorio nos invita a someternos al discernimiento espiritual con humildad, reconociendo que su guía es siempre perfecta, incluso cuando no entendemos completamente su propósito. El discernimiento también nos llama a caminar en fe, confiando en que Dios está presente en cada decisión y en cada paso que damos. En 2 Corintios 5:7 se nos enseña que vivimos por fe, no por vista. Este tipo de fe no es ciega, sino iluminada por el discernimiento que nos permite ver con los ojos del Espíritu, reconociendo la dirección divina en medio de circunstancias que a simple vista podrían parecer inciertas o incluso desfavorables. El discernimiento espiritual transforma la manera en que vemos nuestras relaciones y nuestras interacciones con los demás. Nos llama a reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos, actuando con sabiduría, amor y justicia. En Colosenses 4:6 se nos exhorta que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Este versículo resalta cómo el discernimiento no solo guía nuestras acciones, sino también nuestras palabras, permitiéndonos ser instrumentos de gracia y verdad en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Cristo. La palabra también enfatiza la importancia de ser vigilantes y espiritualmente alertas, algo que el discernimiento nos capacita para hacer. En 1 Pedro 5:8 se advierte: sean sobrios y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Este nivel de alerta espiritual no surge de un estado constante de ansiedad, sino de una confianza inquebrantable en Dios y una sensibilidad a su guía, que nos permite reconocer y resistir las estrategias del enemigo. El discernimiento espiritual no opera solo en los grandes momentos de decisión, también se manifiesta en lo cotidiano, en las pequeñas elecciones que acumuladas reflejan nuestro compromiso con Dios. En Lucas 16:10, Jesús enseña que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Este principio subraya que el discernimiento nos llama a vivir con integridad en todas las áreas de nuestra vida, permitiendo que cada acción, por pequeña que sea, glorifique a Dios y sea parte de su propósito. El discernimiento también fortalece nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con una perspectiva centrada en Cristo. En Romanos 8:28, Pablo declara: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo nos asegura que Dios está trabajando en cada situación, sino que también nos llama a ver cada circunstancia
como una oportunidad para alinearnos más estrechamente con su voluntad. La relación entre el discernimiento espiritual y la obediencia es inquebrantable. El discernimiento no tiene sentido si no se traduce en acciones concretas que reflejen nuestra disposición a seguir la guía de Dios. En Santiago 1:22 se nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado a la acción es un recordatorio de que el discernimiento espiritual no es pasivo, es dinámico y está destinado a impactar nuestras vidas de manera tangible. El discernimiento también nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia la verdad y el amor de Dios. En Mateo 5, 14, 16, Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, la pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este llamado a ser luz nos recuerda que el discernimiento no solo transforma nuestras vidas, sino que también tiene un impacto eterno en quienes nos rodean. En última instancia, el discernimiento espiritual nos lleva a una relación más profunda con Dios, donde cada aspecto de nuestra vida está completamente rendido a su voluntad. Este proceso no es fácil ni rápido, pero es un reflejo del amor y la gracia de un Dios que nos llama a caminar en comunión con Él, confiando en que su dirección es siempre perfecta. Cada momento de discernimiento, cada decisión tomada bajo su guía, nos acerca más a la plenitud de su propósito, recordándonos que hemos sido llamados para vivir una vida que refleje su gloria en todo lo que hacemos. El don del discernimiento espiritual es mucho más que una habilidad o un rasgo excepcional. Es un reflejo profundo de la comunión con Dios y un testimonio de su presencia activa en nuestras vidas. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de este regalo, comenzamos a darnos cuenta de que su propósito no es solo darnos claridad o guiarnos en nuestras decisiones, sino transformarnos por completo, renovando nuestra mente y nuestro espíritu. Este don es un llamado a vivir en una sintonía tan íntima con el Espíritu Santo que nuestra percepción del mundo, de nosotros mismos y de los demás sea moldeada por la verdad y el amor de Dios. El discernimiento espiritual, cuando se abraza plenamente, nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones más profundas. Nos desafía a examinar no solo las decisiones que tomamos, sino también las razones detrás de ellas. Este proceso de autoconocimiento guiado por el Espíritu nos lleva a reconocer cómo nuestras intenciones se alinean o no con la voluntad divina. En Proverbios 21:2 se nos dice: a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Este discernimiento interior no es un juicio condenatorio, sino una invitación a permitir que Dios refine nuestro carácter y purifique nuestras metas para que nuestra vida sea un reflejo auténtico de su gloria. Un aspecto único del discernimiento es su capacidad para revelar la conexión entre los eventos de nuestra vida que en apariencia podrían parecer desconectados. A menudo vemos nuestras experiencias como episodios aislados, pero el discernimiento nos muestra que cada momento, incluso aquellos que parecen pequeños o insignificantes, tiene un propósito en el diseño más amplio de Dios. En Eclesiastés 3:11, la Escritura declara: Él ha hecho todo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón humano, aunque nadie puede comprender lo que Dios ha hecho de principio a fin. Este don nos permite vislumbrar cómo los hilos de nuestras experiencias, relaciones y elecciones se entretejen en una narrativa divina, transformando nuestra perspectiva de la vida misma. El discernimiento también nos llama a abrazar un sentido de misión. No es un regalo que se nos da únicamente para nuestro beneficio, sino para que seamos colaboradores en el plan de Dios.
Este llamado nos lleva a una conciencia más profunda de cómo nuestras acciones y decisiones afectan no solo nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. En Romanos 12, 4, 5 se nos recuerda que somos parte de un cuerpo con diferentes funciones, pero unidos en un propósito común. El discernimiento nos equipa para comprender cómo nuestra singularidad contribuye al bienestar del cuerpo de Cristo, orientándonos a usar nuestras fortalezas y talentos para edificar a otros y glorificar a Dios. Este don también nos conecta con la compasión divina, permitiéndonos ver más allá de las apariencias y comprender las luchas invisibles de los demás. En Juan 13, 34, 35, Jesús instruyó a sus discípulos: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El discernimiento espiritual nos lleva a amar con un amor que trasciende lo superficial, reconociendo las necesidades espirituales y emocionales de quienes están a nuestro alrededor. Este amor transformador no solo impacta a quienes lo reciben, sino que también nos acerca más al corazón de Dios, quien es la fuente de todo amor verdadero. El discernimiento, además, nos impulsa a una vida de rendición total. Nos llama a soltar el control y confiar plenamente en la guía de Dios, incluso cuando no entendemos completamente el camino delante de nosotros. Este acto de rendición no es una señal de debilidad, sino un reconocimiento de que Dios, en su sabiduría infinita, conoce y dirige nuestras vidas de maneras que trascienden nuestra comprensión. En Salmos 37, 5, 6 se nos anima: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba y tu derecho como el sol de mediodía. Este discernimiento nos enseña a caminar con fe, sabiendo que cada paso está bajo la dirección de aquel que tiene en sus manos el control de todo. El discernimiento espiritual también es una invitación a la gratitud. Cuando somos capaces de reconocer la mano de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, nuestra respuesta natural es agradecer. Esta gratitud no es solo por las bendiciones evidentes, sino también por los desafíos que, aunque difíciles, nos moldean y nos preparan para los propósitos divinos. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El discernimiento nos abre los ojos para ver la fidelidad de Dios en cada temporada, llenando nuestro corazón de una gratitud que transforma nuestra perspectiva y nos da fuerza para avanzar. Finalmente, el discernimiento espiritual nos conecta con la esperanza eterna. Nos recuerda que nuestro caminar en esta vida es solo una parte de un plan mucho mayor, uno que culmina en la promesa de una eternidad con Dios. Este don nos lleva a vivir con los ojos puestos en lo eterno, sabiendo que cada decisión, cada acción y cada momento tiene un peso que trasciende lo temporal. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo escribe: porque nuestra ligera y efímera tribulación produce para nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El discernimiento espiritual no es un destino, sino un viaje. Es un proceso continuo de aprendizaje, rendición y transformación que nos lleva cada día más cerca del corazón de Dios. Es un regalo que nos capacita para vivir con propósito, amar con profundidad y caminar con fe, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Al abrazar este don con humildad y gratitud, descubrimos que el discernimiento no solo nos guía, sino que también nos transforma, llevándonos a reflejar más plenamente la imagen de aquel que nos llamó por su nombre y nos apartó para su gloria.